¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente en un episodio más de Reacciones. Les recordamos que estamos en el episodio número 8, Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. En este día habremos de analizar diferentes aspectos de la vida de estos dos grandes personajes. Pero antes de ello, déjenme saludar a nuestros amigos de la Asociación Norte de Chiapas. Recordarles que nos encontramos en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas, pero también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. También no debemos de pasar por alto a nuestros amigos de la Unión Mexicana de Chiapas que ya se encuentran con nosotros. Durante esta semana habremos de aprendernos un versículo de memoria que lo encontramos allá en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo número 7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Y para este programa también tenemos a un invitado especial en el cual tendremos el privilegio de conversar la palabra de nuestro Dios. Es ya conocido por cada uno de ustedes y le damos la bienvenida al pastor Carlos Cruz. Pastor, bienvenido y gracias por acompañarnos y esperamos que pueda ser de gran bendición esta conversación. Claro que sí, Pastor Eladio, muchas gracias. Es un privilegio estar con ustedes y también quisiera aprovechar este espacio para recordarles y decirles la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿cómo actuar cuando las personas a tu alrededor sostienen ideas opuestas a tus propias convicciones? Les invitamos a que puedan reaccionar a esta pregunta con su emoji, con su respuesta durante el momento indicado en este episodio. También les presentamos la propuesta de estructura para este programa, en el cual tenemos la idea número 1, fe genuina y valiente. La número 2 es un carácter noble. Y la número 3 nosotros le hemos llamado contemplar la hermosura del Señor. Así que les invitamos que se queden con nosotros porque esto es Reacciones. Recuerdos que a veces llegan a mi mente, contiene uno de ellos, donde en la infancia, en ocasiones, tomaba los zapatos de mi padre, tomaba su camisa y tomaba su gorro de trabajo y yo me lo ponía y decía, quiero ser como mi papá. Pastor Eladio, hoy hablamos de gigantes de la fe, Josué y Caleb, ejemplos, pero comenzamos con la primera idea, fe genuina y valiente. Muchas veces nosotros admiramos personas, admiramos gente. Yo recuerdo en una época, hace algunos años atrás, leía el libro de Félix Cortés, Un sitio en la cumbre, después Vivir para triunfar, y hablaba de cómo nosotros podemos anhelar metas, anhelar objetivos. Pero hoy veremos la parte del ejemplo de la influencia en personajes que sin duda son un ejemplo para nosotros, pero que algo marcó la determinación del éxito en sus vidas. Sin duda alguna, Josué y Caleb, conocido por muchos cristianos, no tan conocidos tal vez por algunos, pero que nos enseñan tanto acerca de cómo vivir la vida. Y llama la atención que por más de 40 años su ejemplo de valentía y de fe de estos dos personajes que vamos a platicar durante este programa permaneció. Ni su fe menguó, ni su valentía se vio disminuida. En cambio, la misma fe que encontramos en aquella primera instancia cuando Josué y Caleb se encuentran como espías en la tierra prometida, es la misma fe que se presenta 40 años después cuando han tomado posesión de esa misma tierra. Hablemos del primer personaje, Pastor Eladio. En este caso referimos a Caleb. Es un nombre interesante que en el contexto bíblico como que nos hace un poco de ruido, ¿no? Porque su nombre hebreo significa perro y no es una palabra como para decir tan bonita, ¿no? Claro. Llevar ese nombre. Pero tiene una conexión justamente con el significado. Hablamos de la tenacidad, hablamos de la fidelidad. Hay gente que ha expresado, ¿no?, que los perros son los mejores amigos del hombre, pero no se refiere al contexto del animal, sino al significado del nombre, ¿no?, de la palabra. Ahora vemos a Caleb, que en sí no era un líder tan prodigioso del pueblo de Israel. Es más, ¿cuál había sido la misión de Caleb? Era ser un espía
tal vez hablando en palabras sencillas, es reconocer la tierra. No hay que buscar estrategias, no hay que buscar un plan, solamente ir y reconocer la tierra. Tal vez no era un puesto o una responsabilidad tan grande de renombre que pudiéramos pensar. Platicábamos hace un momento que inclusive Caleb no llegó a ocupar una posición, ¿verdad? En el liderazgo. De liderazgo, de autoridad. Pero desde las pequeñas cosas, de las tareas tan sencillas que se le dieron para que él cumpliera, las hizo al pie de la letra. Y desde ahí se veía la fidelidad, la lealtad y pues obviamente, como bien se ha dicho, su nombre, ¿verdad? Que significa perro. Pero sin duda alguna, Caleb, decía la guía de estudio, fue fiel a su nombre, es decir, permaneció fiel hasta la conquista de Canaán. Y esa fidelidad, Pastor Eladio, se demuestra en la experiencia justamente de ese proceso de espionaje que se le envió a hacer. Resulta que no era el único. No, iban más personas con él. Iba acompañado. Y cuando vemos el veredicto, ¿no? La información que traen estos espías, algunos comenzaron con una actitud muy pesimista. Se vieron pequeños, nos van a destruir, nos van a aplastar como langostas. Pero Caleb llega con una actitud muy positiva. Es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra que podemos conquistar. Y se encuentra, Pastor Eladio, con la oposición, porque a diferencia del número que apoyaba al otro grupo, este grupo de Caleb era solamente él y Josué, eran dos nada más los que tenían una actitud positiva. Y él se encuentra con esta oposición que llegó a tener amenazas de muerte. Claro. Sabemos que la información que los otros espías dieron no era falsa, era real. Es decir, sí habían gigantes, sí habían murallas fortificadas, pero Josué y Caleb, especialmente Caleb, no estaban diciendo que era mentira, no estaban diciendo que eso no existía allá en la tierra de Canaán, sino que tomó la oportunidad de hablar para poder colocar su vista o su visión no en lo que había en Canaán, sino en la promesa de Dios. Es decir, él estaba sabedor y conocía que sí habían tanto a gigantes como murallas, como ciudades fortificadas, un ejército grande. Pero él no colocaba su mirada en eso. Su mirada estaba colocada en las promesas de Dios. Era un hombre fiel a Dios. Era un hombre que confiaba en Dios. En el comentario adicional de la guía de estudio mencionaba que la fe en Dios no exenta los problemas, es decir, no te cierra los ojos y dice no está pasando nada, no tengo dificultades o no hay nada que enfrentar. No, sí, te abre los ojos a que hay una amenaza, a que hay tal vez luchas que enfrentar, pero te coloca en una posición de cosmovisión diferente. Es decir, hay luchas, hay batallas, pero en el nombre de Dios lo vamos a lograr. En esta generación, Pastor Eladio, muchas veces cuando la presión social de la oposición se da, muchos tendemos como que a ceder o a no defender nuestros principios. Algo que a mí me llama mucho la atención y que queda claro es justamente esa fe genuina que tenía Caleb, es decir, determinada a pesar de la oposición. Números 14:10 dice que entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Así es. Pero ahí sucedió el resultado de su fidelidad. Dice que la gloria de Dios, la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión, es decir, como dando la aprobación divina. De que él estaba en lo correcto y de que la visión de Caleb era la mejor, a excepción de los otros 10 que pues obviamente no estaban diciendo algo tan valioso como lo que estaba haciendo Caleb. Para nosotros hoy día, Pastor Eladio, sin duda puede ser un ejemplo muy grande de defender nuestras convicciones conforme a la voluntad de Dios, no a lo que consideramos que es correcto, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aunque así tengamos a todo mundo en contra, hablamos hace un tiempo de ir contracorriente, ¿no? Es. Y precisamente esto nos demuestra que la fidelidad a Dios de manera determinada es respaldada por ese mismo Dios. Y hablando en este caso, por ejemplo, de Caleb, su fidelidad fue genuina, pero también fue valiente. Así es. Conectamos parte del día lunes donde dame ese monte, la expresión de Caleb, no es muy conocida en nuestro mundo espiritual, la expresión que él usa porque ahora viene un desafío. Él ya no era tan joven como pensamos. Ya habían pasado los años y como hay un dicho popular, los años no pasan en vano. Así que pudiera decirse que Caleb había mantenido su fe fiel a Dios. Solamente quiero recordar que la semana pasada hablamos un poquito acerca de lo que las demás personas tal vez nos pueden obligar a hacer, como ya se mencionaba hace un momento, donde Caleb mantuvo sus principios.
las situaciones a veces que nosotros nos enfrentamos no siempre van a ser congruentes. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de los rituales, ¿no? De la Pascua, hablábamos un poquito acerca de los sacrificios y algunas otras cosas. Y en esta ocasión pareciera ser que no hay congruencia. Un hombre adulto, un hombre que tal vez por su edad debería de recibir el terreno más cómodo, el terreno más fértil, el terreno donde él pudiera tal vez no esforzarse tanto, pero no. Caleb va en contra de las probabilidades que todo ser humano observa. Un hombre tal vez de 85 años que todavía vaya a luchar, que todavía vaya a batallar, y que esté pidiendo un monte, tal vez algo que no hay congruencia o no hay lógica, pero por eso estamos hablando de Caleb, porque él era un hombre de fe y de valentía. Esto sin duda nos llama mucho la atención, Pastor Eladio, porque estamos hablando del ejemplo de este hombre, Caleb, que no tiene nada que ver tampoco con su edad. Sí tuvo firmeza, sí tuvo una fe genuina desde su juventud, pero se mantuvo con la bendición de Dios. Así es. A su edad avanzada, pedirle al Señor que le diera ese monte, y la Escritura da evidencia de que ese lugar sigue llamado la tierra de Caleb, ¿no? Que él poseyó, y que en estas decisiones que nosotros tomamos de ser fieles a Dios, nos dejan muy en claro que Dios respalda también cuando hacemos lo correcto. Ahora cerramos esta primera idea, Pastor Eladio. Ahora nos gustaría mencionar la pregunta de este episodio, que es la siguiente: ¿cómo actuar cuando las personas a tu alrededor sostienen ideas opuestas a tus propias convicciones? Ya Caleb nos ha presentado una parte y vamos a prepararnos para que después de la siguiente idea podamos reflexionar a ello. ¿Cuál es la siguiente idea, Pastor Eladio? Un carácter noble. Lo que Josué y Caleb también nos presentan es mucho acerca del carácter. Y aquí yo quisiera detenerme un momento para hablar del carácter. Josué y Caleb habían caminado muchos años en el desierto. Habían visto obviamente los prodigios de Dios, los milagros de Dios, pero su carácter noble les había ayudado a mantenerse firmes y fieles a Dios. ¿Por qué hablo acerca de este carácter de Josué y Caleb? Por una situación que nosotros hoy en día no tenemos, y puede ser, yo lo anoté en mi guía de estudio, la paciencia. Porque sin duda alguna hay que ser paciente para esperar las promesas de Dios. Y en este asunto del carácter, Josué y Caleb lo fueron. Ustedes recordarán, leyendo la historia del pueblo de Israel, cuántos salieron de Egipto, cuántos entraron entonces a la Canaán terrenal. Algo que todo el pueblo debió haber enfatizado y aprendido a lograr es a ser pacientes. Y a veces el carácter que nosotros tenemos no nos lo hace tan fácil. Queremos hoy en día las cosas rápido, las cosas veloz, inclusive las oraciones y las respuestas. Es decir, yo le pido algo al Señor y ya quiero que me lo dé mañana, pasado mañana o a lo mucho en un mes. Pero esperar 40 años la promesa que Dios le dio a Caleb, que Dios le dio a Josué, era algo mucho, o más bien es algo que llama mucho la atención. Sin duda alguna, mencionar a Caleb con sus decisiones atinadas por depender de Dios es algo muy prudente que deberíamos usar como referencia. Hablamos, por ejemplo, de una de las decisiones que Caleb tuvo que tomar en ofrecer a Axa, su hija. Claro. Y cómo esto lo hizo con valor, con fe y con disposición para afrontar los desafíos que venían. Y fue algo estratégico, pero que tenía un propósito espiritual. Ahora, algo que en esta segunda idea que estamos mencionando de un carácter noble llega a colación es justamente Josué. Josué, de alguna manera, en el liderazgo podríamos decir, podría y tenía derecho a muchos privilegios, a recibir quizás de las mejores tierras, a tener un respeto, un trato especial. Claro. Algo que, Pastor Eladio, a veces en el liderazgo se confunde. Y no estoy en contra de que se atienda a quien es un líder, que se le dé un trato tal vez a veces no especial, respetable, pero respetable. ¿no? Claro. Sin duda alguna es así, pero en nuestro contexto social a veces tratamos como que superiores a los que son líderes, cuando en el contexto espiritual no es así. Y el carácter noble de Josué nos deja en claro esta parte. Cuando llega la oportunidad de tomar sus tierras, de recibir la parte que les toca, la acción que él tiene, no eligió lo mejor. Claro. Recuerden que durante esta semana leímos allá en los capítulos de Josué, capítulo número 19, que Josué fue el último en tomar posesión. Dos cosas que llaman la atención. Número uno, fue el último.
Y número 2, no tomó lo mejor. Dice la guía de estudio que lo que se entiende por el hebreo y algunas palabras que aparecen allí en la guía de estudio es la porción sobrante. Y aún la Biblia agrega que él reedificó esa ciudad. ¿Cómo estaba? Tal vez abandonada, tal vez en ruinas. Y no por ser el líder tomó la mejor parte. Y comentábamos hace un momento también que buscó la aprobación del pueblo. Creo que hay tantas cosas que como líder debemos de aprender de Josué, también de Caleb, porque eso va formando el carácter de un buen líder que busca no ser servido, sino servir a los demás. Y quisiera agregar algo que mencionaste hace un momento, que tiene que ver con la familia, el ejemplo, porque yo creo que el carácter que nosotros tengamos pudiera ser ejemplo para los demás y decir, tal vez no buscamos el mayor ejemplo aquí en la tierra, por supuesto, pero sí tratamos de buscar líderes o personas, en este caso bíblicos, como lo es Josué y Caleb, que nos infundan aliento y cómo aquellos hombres pudieron lograr tantas hazañas. Y en otras palabras también lo que vemos con Otoniel, con Axa, fue parte del carácter noble que tenía Caleb. Sin duda alguna. Y esto nos lleva, Pastor Eladio, a algo muy especial. Estamos cerrando esta segunda idea de un carácter noble donde encontramos a Caleb, encontramos a Josué determinantemente expresando lo que habían vivido en su experiencia de comunión con Dios, que sin duda ese es el resultado. Así es. Y que ahora nosotros usamos este ejemplo para poder enseñar lo que ellos también expresaron al pueblo y que no podrían ser cuestionados. Ahora estamos llegando a un punto especial, Pastor Eladio, que es reaccionar a la pregunta: ¿cómo actuar cuando las personas a tu alrededor sostienen ideas que son diferentes a tus propias convicciones? Yo quisiera usar en este momento un emoji que para mí representa la idea de lo que quiero compartir, y es un círculo del tiro al blanco. El tiro al blanco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos trazadas nuestras metas, nuestros objetivos basados en la voluntad de Dios, sabemos hacia dónde vamos a disparar, ¿no? En ese sentido del emoji, pero debemos de tener determinación y firmeza, porque de repente somos atacados por la presión de la gente que nos rodea. A veces puede ser la familia, a veces pueden ser nuestros amigos, a veces puede ser nuestro entorno laboral. Y de la manera en la que nosotros, número uno, tengamos la convicción de que nuestras metas son de acuerdo a la voluntad de Dios. Claro. Como lo tuvo Caleb. Él creía que lo que él estaba expresando era conforme a la voluntad de Dios, y al final dice que la gloria de Jehová se reflejó. Entonces, significa que Dios puede aprobar lo que es conforme a su voluntad. Y eso, si tenemos nosotros bien trazados nuestros objetivos, puede llevarnos a no cometer esos errores de descuidar esa parte, de caer en la oposición, porque a veces cuando vemos la oposición sentimos la presión y no defendemos nuestras convicciones. Ahora, también tenemos de tener en claro que hay ocasiones cuando nuestras convicciones pueden ser erradas. Por eso, lo más importante y trascendental es de que nuestras convicciones sean conforme a la voluntad de Dios y lo que su palabra enseña. Así es. Y en una situación adversa, creo que algo que tenemos que hacer es ser valientes. Es por eso que yo quisiera reaccionar con un brazo que tiene unos músculos, que lo usamos muchas veces en las redes sociales, porque en Josué 1:9, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No dudo que ese consejo es también para nosotros en nuestros días. Ya se comentaba que muchas veces nuestras convicciones son puestas a pruebas, pero hay que ser valientes, no en un tono de orgullo, de vanagloria, de que yo soy el mejor, sino en una situación de humildad, en un carácter noble como lo tenía Josué y Caleb, donde ellos decidieron ser valientes, tomados de la mano de Dios para lograr grandes victorias. Las circunstancias siempre son difíciles y adversas. Es probable que todo lo que esté a nuestro alrededor vaya en nuestra contra, pero siendo valientes, tomados de la mano de Dios, como dice su misma palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta un hombre de 85 años pudo conquistar un monte, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria.
también a nosotros hoy nos puede dar muchas victorias. Claro que sí, Pastor Eladio, gracias por esta hermosa reflexión. Ahora hablamos de la contemplación y sobre todo contemplar la hermosura del Señor, que es la última idea de este episodio. Transformados por la contemplación, vemos ahora el ejemplo de estos personajes y regresamos al pasaje de memoria de este episodio que nos habla de ver a los líderes y ver su ejemplo y ver lo que ellos han hecho. Muchas ocasiones tenemos la oportunidad, Pastor Eladio, de convertirnos en paradigmas, pero a veces convertirnos en paradigmas nos representa un desafío de que hagamos lo correcto para que los demás puedan aprender. Algo que queda clarísimo es que el ejemplo de Caleb, el ejemplo de Josué, no es más que el resultado de una vida de comunión con Dios. Claro. Ellos reflejaron, lo vimos mismo en Moisés, después de bajar del monte y ver que su rostro, dice, brillaba. ¿Por qué? Resplandecía. Porque había estado en la presencia de Dios. Entonces, lo que vemos en Josué, en Caleb, es lo mismo. Que la gloria de Dios se manifestaba en ellos y que ahora nosotros, como líderes espirituales, Pastor Eladio, también tenemos esa oportunidad. Y tal vez no necesitas ser el líder de una iglesia, de un grupo, de un distrito, pero somos líderes desde nuestro hogar. Sí, claro. Y qué hermoso es imaginarnos, Pastor Eladio, que ese ejemplo que nosotros tenemos de dependencia en Dios sea lo que nuestros hijos vean. De repente a mí me ha llamado la atención, tengo varones, mis hijos son varones, y uno de ellos de repente diga, quiero ser pastor. Sí. Y es desafiante. ¿Por qué? Porque el hecho que él exprese eso no es solo porque tal vez lo vea atractivo, porque lo vea bonito, sino porque quizás en nuestra imperfección hay un modelaje que estamos dando. Así es. Y eso influye. Su palabra misma nos presentó durante esa semana que tenemos una gran nube de testigos. Testigos que vieron la mano de Dios, que vieron milagros de Dios, y nosotros también somos testigos de ello. Pero también su palabra nos dice que solamente debemos de poner nuestros ojos en Jesús, Amén. El autor y consumador de la fe. Amén. No pasamos por alto que Josué y Caleb fueron grandes hombres, Sin de duda. un carácter noble, de muchas buenas cosas que ellos realizaron y tuvieron, y como bien acabas de decir, también nosotros en nuestra imperfección algo bueno debemos de tener. Sin duda. Pero nuestro mayor ejemplo es la contemplación de Cristo. Amén. Llegar cada día a ser semejantes a Cristo. Y en este asunto de la contemplación debemos de buscar algo contrario a lo que el mundo. El mundo busca una transformación física de afuera, ¿no? Por eso existen tantas cirugías estéticas, por eso existen tantas, tal vez, marcas que ayudan a rodearnos de una imagen que tal vez no lo somos. Pero al contemplar a Cristo, el libro de Romanos presenta que el cambio y la transformación debe de nacer en el interior y por consecuencia brotará hacia el exterior. Cada uno de nosotros debemos de irnos pareciendo cada vez más a Cristo. Quiero leer textual solamente lo que se decía de Caleb en la guía de estudio. El corazón de Caleb estaba totalmente consagrado a Dios. Y esto se va a lograr que tu corazón y mi corazón esté totalmente consagrado a Dios cada vez que pasemos tiempo con Cristo. Cada vez que nuestro deseo sea parecernos más a Cristo y menos al mundo. Amén. Qué hermosa reflexión, Pastor Eladio. Muchas gracias. Y queridos amigos, audiencia, hemos llegado a la parte final de este episodio. Queremos recordarles todos los lunes en punto de las 7 p.m. en las plataformas digitales de Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas, y también a la audiencia de todo el territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. Pastor Eladio, gracias por permitirme acompañarte en este episodio. No, muchas gracias a ti, y siempre será un privilegio poder compartir y estudiar la palabra de Dios. Claro que sí, nos despedimos de ustedes. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado